En el material que les entregaron del manual del congresista, en la página, ya les digo, 14, hay algunos párrafos que voy a utilizar ahora en la exposición. No los voy a leer todos, tal vez leamos algún pedacito, pero les cuento, en este material hay parte de un mensaje final del Sínodo de los Obispos de octubre del año pasado acerca de la nueva evangelización. Otros textos están tomados de las proposiciones que elaboró este sínodo para entregar al Santo Padre acerca de la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Y por último, algunos pasajes también del documento final de Aparecida. Y yo voy a tomar estos temas que están ahí en negrita, algo del contexto del año de la fe que estamos transcurriendo, que es la nueva evangelización, qué actitudes reclama de nosotros, conversión pastoral, y luego también algo acerca de la promoción humana, la opción por los pobres, la iglesia particular y la parroquia. Así que tomaremos esos temas, y aquí atrás van a ir apareciendo algunas diapositivas que nos ayuden a fijar cuáles son los temas que estamos tratando. El sínodo de los obispos que se celebró en Roma el año pasado reunió a unos 250 obispos de todo el mundo, y a partir de un proceso de trabajo participativo de un par de años se recogieron algunas reflexiones que nos ayudan a pensar cómo estamos misionando, cómo estamos desarrollando nuestra misión, nuestra tarea evangelizadora. Yo estas reflexiones las comparto teniendo en cuenta este congreso, el origen de cada uno de ustedes como equipos diocesanos para animar las misiones. Yo he estado varios años en la Arquidiócesis de Buenos Aires como sacerdote, como obispo auxiliar. Ahora hace poco más de 7 años que estoy en la diócesis de Gualeguaychú. Así que también las experiencias que vuelco tienen que ver con situaciones de pastoral urbana y situaciones de pastoral en comunidades rurales o en otro tipo de situación. Primero recordar, a modo de introducción, cuál es el camino que tanto Evangelii Nuntiandi y Pablo VI como en otros documentos se nos propone. El camino, el proceso evangelizador tiene que ver con un primer anuncio, un anuncio querigmático que nos hace descubrir a Jesús como el Salvador, aquel que da la vida por amor a nosotros. Este descubrimiento del amor de Dios nos hace seguirlo, ¿no? Evocando la primera carta de San Juan, donde el autor nos dice: hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. La fe brota de una experiencia de ser amados. Nos damos cuenta de cuánto nos ama Dios y entonces en ese Dios creemos. El Papa Benedicto, en su primera encíclica, nos decía: no se empieza a ser cristiano para seguir una gran idea o adherir a un código ético o moral, sino por el encuentro con una persona, con Jesucristo, que le da a nuestra vida un horizonte definitivo. Bueno, cuando decimos anuncio querigmático, estamos haciendo referencia a este primer momento de encuentro con el Señor. Un encuentro que se prolonga o nos motiva a la iniciación cristiana que tiene que dar como resultado el integrarnos en la vida de la comunidad, en la vida de la Iglesia, para poder seguir a Jesús. Y el proceso evangelizador es todo es integral. No podemos decir que es solo uno.
Algunos se dedicarán más en su vida a una parte del proceso que a la otra, pero el proceso es integral, es total. Entonces, a modo de recuerdo, simplemente como introducción, esta idea del proceso evangelizador. El primer punto que quería compartir con ustedes tiene que ver con el contexto del Año de la Fe. Cuando el Papa Benedicto convoca este año, él nos dice que le da un marco. Los 50 años del inicio del Concilio Vaticano II, los 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica y el inicio del sínodo para tratar la cuestión relativa a la nueva evangelización. Y el Papa nos dice que hay como estos elementos que a él le preocupan, del secularismo que avanza, esto que provoca en el ser humano una suerte de desierto interior, desierto espiritual. Esta imagen del desierto la voy a ir tomando en un par de pasajes de estas reflexiones. Y el sentido de la vida que se desdibuja sin una mirada trascendente. En una carta que escribe Benedicto XVI al crear un organismo nuevo en la Curia Romana, en el 2010, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, él dice que le preocupa que algunas cuestiones fundamentales de la experiencia humana, y él menciona como el nacer, el morir, la enfermedad, el amor, el formar una familia, la libertad. Todas estas experiencias profundas del corazón humano no son mirados de una manera trascendente, como si Dios no existiera. El nacer se explica simplemente por cuestiones químicas, el morir también, el amor como una cuestión de reacción interpersonal, pero quitándole a la vida humana esta dimensión trascendente. En el mensaje que escribió Benedicto XVI para la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, en el 2011, hay dos renglones que a mí me parece expresan de manera muy contundente qué es lo que el Papa siente respecto de esto, ¿no? Dice: se constata una especie de eclipse de Dios, una cierta amnesia, más aún un verdadero rechazo al cristianismo y una negación del tesoro de la fe recibida. Quisiera que prestemos atención a estas imágenes que utiliza el Papa. En un eclipse, nosotros percibimos que algo oculta el sol, si fuera un eclipse de sol, ¿no? Por decir, la luna. Nosotros no decimos que el sol no está, pero decimos no lo puedo ver, pero no niego su presencia. El eclipse de sol hace que entre el sol y yo se interponga algo que me impide verlo, pero no niego que el sol esté presente. En la amnesia, yo no niego tampoco, pero no me acuerdo. En el eclipse de sol lo recuerdo al sol y sé que está. En la amnesia me olvidé. Y entonces, referido esto a la fe, uno puede decir: me olvidé de Dios. No me acuerdo cómo hago para entablar diálogo con Él. Tal vez en algún momento de mi vida he tenido esta experiencia, pero ahora no me acuerdo. Es lo que le sucede a la persona que tiene amnesia. No recuerda de su pasado, pero no lo niega. Pero el tercer paso que nos comenta el Papa es el de la negación o el rechazo. Ahí hay un deseo deliberado de querer dejar fuera lo que tiene que ver con el patrimonio religioso, con la experiencia religiosa. Entonces, a mí esta expresión que utiliza el Papa me parece que nos muestra cuál es la preocupación y el deterioro progresivo que él fue notando respecto de la fe. Eclipse,
amnesia y rechazo o negación. En el Sínodo de los Obispos percibimos también que hay deseos profundos y búsquedas espirituales. Esta sensación de esta experiencia, de desierto interior o desierto espiritual no nos deja tranquilos, no nos deja satisfechos. Hay una especie de sensación de insatisfacción que percibimos en nosotros, en nuestros hermanos, y una insatisfacción que por más que pueda ser cubierta momentáneamente por el consumismo o por algún otro tipo de propuesta, sin embargo nos damos cuenta que no sacian de verdad la sed más profunda que hay en el corazón humano. Podemos recordar aquí la enseñanza de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. O me acordaba de aquella expresión del místico San Juan de la Cruz: el corazón humano no se conforma con menos que infinito. Nosotros no nos conformamos con menos de infinito. Y pensémoslo en nuestra experiencia concreta. No queremos un poco de libertad, queremos ser libres. No nos importa ser un poco amados, queremos ser amados. No nos interesa tener un poco de vida, queremos la vida en plenitud. Y estas búsquedas profundas que están en el corazón de nosotros y de nuestros hermanos hacen que estemos en una actitud de búsqueda de lo trascendente, de búsqueda de Dios. Teniendo en cuenta, les decía, esta imagen del desierto, en el desierto tenemos algunos riesgos. Uno de ellos tiene que ver con el agua contaminada. La experiencia de la sed hace que a veces se busque, para calmarla, aguas que no hacen bien, aguas que pueden calmar momentáneamente, pero que irremediablemente llevan a la muerte. En el desierto hay aguas que están podridas, que están contaminadas, y de ellas hay que cuidarse. Y también otro de los riesgos que tenemos en el desierto es el espejismo. Vieron en esas películas que nos muestran imágenes del desierto y que por ahí quienes están en la arena caminando con esfuerzo ven como a 500 metros un oasis, una palmera, algunas frutas, y corren con desesperación para llegar a ese lugar y encontrar lo mismo que tenían en sus pies un rato antes: solo arena y aridez. El espejismo es otro riesgo para quien está en el desierto. El espejismo que hace juntar fuerzas, pero que lleva a la desilusión y luego también al escepticismo. El espejismo que, después de haber corrido tras alguno de ellos 1, 2, 3, 4 veces, hace que nos sintamos frustrados y nos lleva a la postración. Estos contextos socioculturales, nos dice el Sínodo de los Obispos en su mensaje final, corre el riesgo de apagar la fe, de hacer que esta llama de la fe, que esta luz de la fe que está en nosotros pueda apagarse. Y en este contexto, entonces, del año de la fe y de estos procesos que vemos respecto del secularismo, entendemos ahora lo que hace a la nueva evangelización. Antes de adentrarnos al otro tema, lo que hace al secularismo como desafío no es algo nuevo, no es una cosa que empieza a preocuparle a Benedicto XVI. De hecho, es una preocupación también presente en el Concilio Vaticano II, en Evangelii Nunciandi de Pablo VI, en América Latina, en los documentos de las conferencias episcopales
de Medellín, Puebla, Santo Domingo, obviamente Aparecida, en la Conferencia Episcopal Argentina. Si miramos también documentos importantes que ha elaborado la Conferencia Episcopal en el inicio de la década de los 90, un documento muy lindo que llamó Líneas Pastorales para la Nueva Evangelización. Allí se plantean dos desafíos: uno, el secularismo, y el otro, una justicia demasiado largamente esperada. Entonces, ¿por qué lo recuerdo esto? Para ver que estamos en un camino de desafíos para ir asumiendo, algunos de los cuales se presentan de manera original o nueva, pero que vienen ya de arrastre. ¿Y qué es entonces la nueva evangelización frente a este secularismo? Decimos que lo que intentamos es proponer de nuevo al corazón y a la mente del hombre, distraídos muchas veces y confusos, la belleza del encuentro con Cristo. Les voy a leer estos renglones porque me parece que está dicho de una manera muy bonita en este mensaje final. Dice: la obra de la nueva evangelización consiste en proponer de nuevo al corazón y la mente. Quiero que tengamos presente estas dos dimensiones, al corazón y a la mente. No es un mensaje filosófico, lo que nos decía el Papa Benedicto, tampoco es solo un sentimiento. La propuesta del Evangelio apunta al corazón y a la mente. Dice: al corazón y a la mente, no pocas veces distraídos y confusos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, y sobre todo a nosotros mismos, la belleza y la novedad perenne del encuentro con Cristo. Lo que tenemos entonces para proponer a nuestros hermanos, para volver a proponer a quienes ya lo han escuchado pero se han olvidado o tienen amnesia de este mensaje, es el encuentro con Jesucristo y la belleza que provoca en nosotros este encuentro con Él. Y nuestra misión entonces es hacer accesible a nuestros hermanos esta experiencia de iglesia. Lo que compartimos es algo que a nosotros nos ha fascinado, que a nosotros nos alegra. Que seamos iglesia, que vivamos en comunión, que tengamos comunidades vivas, acogedoras. De esto es de lo que queremos dar testimonio. Así como cuando leemos un libro o vemos una película que nos gusta mucho, enseguida a nuestros amigos les decimos: mirá, tenés que verla, tenés que leer, tenés que hacer, tenés que escuchar tal banda, tal música. Así nosotros proponemos con alegría esta experiencia de ser iglesia. Y volviendo a esta imagen del desierto, nos dice el mensaje del sínodo: tenemos que ofrecer oasis en los desiertos de la vida y multiplicar los pozos de agua. Qué linda esta imagen de ver la iglesia multiplicando pozos de agua en el desierto y ofreciendo oasis verdaderos, no espejismos. Y en este sentido nosotros, en esta dimensión misionera de nuestra fe, tenemos que multiplicar los pozos de agua en los desiertos de la vida de nuestros hermanos. Somos servidores del agua, no perros guardianes. No estamos en cercanías del pozo para evitar que otros se acerquen, sino al contrario, estamos al servicio del agua y al servicio de la sed de nuestros hermanos. Tenemos que trabajar para que el Evangelio pueda cruzarse con la existencia humana. A aquellos, dice este pasaje del sínodo, que están lejos de Dios y de la comunidad cristiana. En varias ocasiones se utiliza esta expresión cerca o lejos de la comunidad cristiana, de Dios, de la práctica de la fe. Y
es importante que entendamos bien a qué nos referimos, porque puede ser confuso una categoría geográfica aplicarla a una realidad espiritual. Lejos o cerca es una cuestión de distancia. Cercanía en el sentido espiritual es otra cosa. Nosotros, cada uno de nosotros ha hecho pocos o muchos kilómetros para venir acá, y en este sentido podemos medir quién está más lejos o más cerca de Catamarca. Pero no podríamos utilizar esa misma distancia para decir que estamos más cerca o más lejos de Dios, o más cerca o más lejos de la Virgen, o más cerca o más lejos de nuestra experiencia eclesial, de la Iglesia. En el Evangelio muchas veces Jesús nos sorprende y nos muestra que están afuera los que se pensaban adentro y que están adentro los que se pensaban afuera. Recuerdo simplemente algunos pasajes, aquel momento de oración del fariseo y el publicano en el templo. Uno desde afuera podía decir quién estaba afuera o quién estaba adentro, quién estaba cerca o quién estaba lejos. Sin embargo, Jesús nos muestra que estaba más cerca de Dios el que otros pensaban lejos, y que estaba lejos de Dios el que otros pensaban que estaba cerca. O aquel momento en que lo leíamos hace algunos domingos en las Eucaristías, de la mujer pecadora que baña los pies de Jesús, lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos en casa de un fariseo. También, ¿quién parecía más cerca o más lejos? ¿Y qué es lo que Jesús nos enseña? O aquellos dos hijos de la parábola del Padre Misericordioso. ¿Quién estaba en casa? ¿Quién estaba lejos de casa? Pero ¿quién estaba más cerca del corazón del Padre? Y yo quisiera que esta manera de entender la cercanía o lejanía la podamos graficar. Yo pensé en 4 situaciones, seguramente habrá algunas más. Y lo voy a proponer en historias imaginarias. Y decime tu nombre, por favor. Wilson, ponete de pie, Wilson. Vamos a imaginar algo sobre Wilson. Pongamos que Wilson se bautizó cuando era pequeño, hizo su primera comunión y también su confirmación en alguna de nuestras comunidades. Pero después a Wilson, una vez que fue papá, que formó una familia, que se mudó de barrio, dejó de verse con la gente que se conocía, y en su casa durante varias veces al año lo han visitado hermanos de otras comunidades cristianas. La primera, la segunda, la tercera, hasta la 5ª vez les dijo que él era católico, que no necesitaba de ellos. Los trató con cordialidad porque Wilson es una persona educada. Pero a la 7ª o la 8ª vez ya hasta se conocían el nombre, se saludaron. Y una vez que pasó un año y que una vez por mes se veían, porque ellos lo seguían visitando, les invitó un mate porque era gente cordial. Lo invitaron también si quería ir a rezar a una reunión de oración que tenían. La primera, la segunda y la tercera vez Wilson le dijo que no, pero a la 4ª, ¿qué puede haber de malo en ir a rezar con esta gente que es tan buena? Y Wilson ahora hace 5 años que pertenece a otra comunidad cristiana. Durante estos 7, 8 años que Wilson estuvo mudado en un barrio nuevo, cada año le tiraron por abajo de la puerta el programa de las celebraciones de la Semana Santa. Pero ese fue el único contacto que la parroquia o la capilla tuvieron con él. Wilson es un hermano que uno podría decir está lejos. Wilson
Wilson es uno de los tantos hermanos nuestros que ahora están viviendo su fe en otra comunidad religiosa. ¿Ven? Nosotros decimos, Wilson está lejos. Wilson necesita una actitud misionera de parte de nosotros. La nueva evangelización está pensando en Wilson y en tantos hermanos como Wilson. Sentate, Wilson, gracias. Hablando con el obispo de Mar del Plata hace poquito, él me decía que un estudio que habían hecho en su ciudad y en los alrededores, que 1 de cada 4 bautizados en la Iglesia Católica están participando en otras comunidades de fe. 1 de cada 4. 1 de cada 4. Eso es mucho. Y yo no sé cuál es la proporción en nuestras diócesis, pero es una realidad, ¿eh? Es uno de los grupos de hermanos nuestros que tenemos lejos de la comunidad cristiana. Vamos a pensar ahora en algún otro hermano nuestro. Decime vos cómo te llamas. Sí, ponete de pie, por favor. Freddy. ¿Cuántos años tenés, Freddy? 55 años tiene Freddy. Vamos a imaginar otra historia para Freddy. Freddy también se bautizó e hizo la catequesis en nuestras comunidades. Incluso fue a una escuela católica. Y cuando terminó la escuela, Freddy, que vivía en alguna de nuestras ciudades, se fue a estudiar a otra ciudad. En su ciudad no había facultad o instituto terciario. No estaba muy lejos de su casa. Pero a Freddy le empezaron a decir, el primero, segundo y tercer año de la facultad, él estudiaba ingeniería, que la Iglesia había sido cómplice del genocidio de los aborígenes en nuestro país y en toda América Latina, que la Iglesia fue cómplice de la dictadura militar, que la fe es el opio de los pueblos y que en realidad la religión lo único que ha servido es para oprimir a la gente. Y a Freddy todo esto le pareció que no era tan así. Él no era de participar mucho de misas ni nada de eso, pero quería a los curas porque lo habían tratado bien, quería también a sus catequistas. Una vez que fue a su casa quiso hablar con alguno de ellos y no pudo. Pero después de 3 años, al ver que algunos de sus compañeros de escuela también habían dejado la práctica de la fe, se puso a pensar, si no será cierto esto que le están diciendo en la facultad. Si no tendrán razón de que esto de Dios es un invento de los curas, y si será cierto o no. Y Freddy se casó, tuvo 3 hijos, y charlando con su esposa dijeron, ¿y para qué los vamos a bautizar? Que decidan ellos cuando sean grandes. Y Freddy se fue como apagando en su fe. Fue ganando más en su corazón lo que llamábamos el secularismo. Freddy vive como si Dios no existiera. En realidad a él no le importa si Dios existe o no existe, porque él siendo ingeniero ya tiene la vida hecha, es feliz con su familia y en realidad poco le importa de la fe. Freddy es otro hermano nuestro que también se ha ido alejando de la práctica de la vida de la Iglesia. Muchas gracias, Freddy. Vamos a ver algún otro hermano nuestro, una mujer. ¿Vos cómo te llamás? Sí. Eugenia, párate por favor, Eugenia. Vamos a imaginar algo sobre Eugenia ahora, otra tercera del grupo de los que a veces llamamos alejados. Eugenia tuvo un novio siendo jovencita, quedó embarazada cuando tenía 17 años. Quiso bautizar a su niño y en la parroquia le dijeron que no, porque si no estaba casada no podía bautizar a su hijo.
Fue después a otra parroquia porque la mamá le dijo que eso era una brutalidad, y en otra parroquia sí le bautizaron a su niño, y con eso Eugenia sintió un poco más de consuelo, pero le quedó aquel primer rechazo o negación. Hablando con otra prima que se casó, se separó y después formó otra familia, le dijeron que eso era común, porque a esa prima le pasó lo mismo. Es más, a esa prima, por estar separada, vuelta a casar, le dijeron no solo que no puede comulgar, sino además que está excomulgada, lo cual ella no entendía muy bien qué quería decir, pero sabía que era algo serio. Y Eugenia tiene este dolor en su corazón de haberse sentido rechazada por la Iglesia. Ella le reza a la Virgen porque es devota de la Virgen y tiene en su casa, ¿no?, un cuadrito de la Virgen María, y le gustaría poder ir a misa y comulgar, pero no sabe si lo puede hacer o no. Entonces, para no volver a pasar el mismo papelón que le tocó pasar cuando quiso el primer bautismo, no se anima. Así como Eugenia hay otros hermanos nuestros que también experimentan alguna herida en su vida y que esa herida está abierta y no les permite acercarse, o que es un tropiezo. Yo pienso en cuantos que sufren la muerte de un hijo, o que sufren alguna enfermedad, y dicen, y Dios no hace nada con todo esto. Otros entonces que se sienten alejados por alguna situación o maltrato. Yo me acuerdo, ¿te acordás, Vicente? El cardenal Bergoglio en varias ocasiones él hablaba de lo importante que es la secretaría parroquial, ¿no?, para atender a la gente, y se quejaba de una parroquia en que a la secretaria le decían la tarántula, ¿no?, justamente por el modo en que atendía y espantaba a los fieles. Bueno, a veces en nuestras secretarías parroquiales espantamos. Cuando alguien viene a pedir el bautismo, lo primero que le decimos es cuánto cuesta. Cuando vienen a anotarse para un expediente matrimonial, le preguntamos dónde vive para ver si cae dentro de un lado o del otro de la parroquia. Experimentan muchas veces una iglesia burocrática, lo que el Papa Francisco hace unos poquitos meses decía, cuidado de la aduana pastoral, ¿no?, de hacer que nuestras iglesias sean una especie de trámites o de oficinas burocráticas. El maltrato que causa heridas en nuestros hermanos, ¿no? Ahí tenemos otro grupo de los que podemos considerar alejados o que están lejos. Y un cuarto grupo, a ver, ¿quién? Vos, por favor, ¿cómo es tu nombre? Sí. Eduardo. ¿Qué edad tenés, Eduardo? 28. Eduardo tiene 28 años. Vamos a imaginar dos situaciones para Eduardo, que las podemos ver en muchas unidades penales de nuestro país. Eduardo cayó preso después de haber delinquido en varias ocasiones. Y Eduardo, que hoy tiene 28 años, hace 5 años que está preso y nunca lo hemos visitado. Nunca ha ido ni un catequista, ni una religiosa, ni un sacerdote. Imaginemos otra situación de Eduardo, también que se ha mudado a un barrio pobre y tampoco lo hemos visitado. Como Eduardo, hay muchos hermanos que en realidad no es que están lejos, en realidad lo hemos abandonado nosotros de la práctica pastoral. No figura dentro de las opciones o alternativas pastorales que manejamos en nuestras parroquias. Eduardo es otro de los que está esperando la buena noticia. Tal vez lo espera deseando en cada Navidad que alguien se acerca porque está lejos de su familia, o tal vez en algunos momentos de sufrimiento o de dolor. Eduardo también, gracias Eduardo, es alguien a quien tendríamos que acercarnos. ¿Ven? Cuando hablamos
de los que están lejos, nos referimos a situaciones bien concretas, a historias de vida. Podemos preguntarnos, ¿se alejaron ellos? ¿Nos alejamos nosotros? La distancia es producto de unos y otros, de todos. Sea cual sea la respuesta más concreta o puntual, para nosotros como comunidad cristiana la respuesta es la misma: la conversión pastoral. La conversión pastoral. Todas estas situaciones, más allá de los dramas de la existencia humana y de cada uno, todas estas situaciones nos llaman a nosotros a cambiar nuestras actitudes. Y en esto hay coincidencia tanto en lo que ha dicho el Sínodo de los Obispos como lo que hemos reflexionado en Aparecida y otros mensajes del Santo Padre. Tenemos que pasar de una estrategia pastoral de mantenimiento a una actitud pastoral que sea verdaderamente misionera. Y fíjense, sí, estamos bien. Esto está puesto en una de las proposiciones del Sínodo, la número 22. Y fijémonos cómo coincide casi literalmente con otro pasaje de Aparecida en el 370. Exige que se pase de una pastoral de media conservación a una pastoral decididamente misionera. Necesitamos pasar a una pastoral decididamente misionera. Ver cuáles son las estructuras pastorales que ya no responden a las exigencias evangélicas y tener la valentía de abandonar las estructuras caducas. Más allá entonces de quien esté fuera o adentro, lo que el Papa Francisco nos insiste es que tenemos que salir a la calle, tenemos que saber estar entre aquellos que más nos necesitan y, como dice el documento de Aparecida, que esto sea por un desborde de gratitud y de alegría, no es una mera propuesta voluntarista. No es que tenemos que sí o sí recorrer cada casa y hacer lo imposible para que eso sea, sino que tenemos que dejarnos impulsar por el Espíritu Santo. Y nos dice también el documento de Aparecida que ninguna comunidad debe excusarse. No hay excusas para no salir. No es que no podemos salir ahora porque vamos a tener asamblea parroquial, no podemos salir ahora porque vamos a cumplir los 50 años de la parroquia, no podemos salir ahora porque es invierno, no podemos salir ahora por lo que sea. Ninguna comunidad debe excusarse. Todos tenemos que ser como madres acogedoras que salen al encuentro de sus hijos. ¿Y cómo sabemos si estamos en un camino de conversión pastoral? Tenemos algunos signos, algunas señales, y seguramente habrá varias. Yo señalo tres signos para saber si estamos en un camino de conversión pastoral: los pobres, los jóvenes y la cultura. Se trata de que los pobres, estén en la iglesia como en su propia casa. Esto está en alguna de las proposiciones. Me acuerdo en la carta tan bonita que el Papa Juan Pablo II nos regaló al terminar el gran jubileo del año 2000, el Novo Milenio Ineunte. Él también usa esta expresión, que los pobres en la iglesia se encuentren como en su propia casa. Que la iglesia sea una comunidad acogedora de los marginados, que la proclamación del Evangelio comprometa a la iglesia de verdad a estar al lado de los pobres. Les voy a leer otro pedacito lindo de estos escritos del sínodo, del mensaje final. Fíjense, dice:
el otro símbolo de autenticidad de la nueva evangelización tiene el rostro del pobre. Símbolo de autenticidad de la nueva evangelización tiene el rostro del pobre. Estar cercano a quien está al borde del camino de la vida no solo es ejercicio de solidaridad, sino ante todo un hecho espiritual. De qué manera tan linda de decirnos que, en el fondo, si no llegamos a los pobres, no estamos evangelizando. No estamos teniendo una actitud de verdadera conversión pastoral. ¿Se acuerdan cuando Jesús, después de haber sido bautizado en el río Jordán, pasa 40 días en el desierto y nos dice San Lucas que fue a su ciudad donde se había criado, a la sinagoga, y desenrolló el libro del profeta Isaías? Era el día sábado. Y en ese rollo estaba el pasaje en que el profeta dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, a sanar los corazones afligidos, y sigue un poco más este pasaje de la Escritura. Y Jesús, al enrollarlo y lo entrega de nuevo, dice: esto se está cumpliendo hoy. El Papa Benedicto, cuando inicia el año de la fe, el 7 de octubre del año pasado en Roma, volvió a proclamar este pasaje de San Lucas. Y al predicar nos decía que nosotros hoy como Iglesia somos este Jesús que es buena noticia para los pobres. Un signo entonces de la conversión pastoral es si la Iglesia, si cada diócesis, cada parroquia, cada comunidad, cada movimiento es buena noticia para los pobres. Nos podemos preguntar de manera muy sencilla, en esta semana, en este mes, ¿a qué pobres le hemos dado algún momento de alegría? Si reconocemos pobres a los que hicimos felices, si reconocemos pobres a los que les hemos compartido la buena noticia del amor de Dios, estamos en el camino de la conversión pastoral. Si para saber si durante este año, hasta hoy, 17 de agosto, nos encontramos con algún pobre, tenemos que empezar a mirar las páginas de la agenda, a ver en qué momento visitamos alguna casa pobre, no estamos en el camino de conversión pastoral. Es así de sencillito, ¿no? Primer signo entonces, el amor a los pobres y la buena noticia que es anunciada a los pobres. Cuando Juan el Bautista estaba preso y dudaba de si este Jesús era el Mesías o no, dijo a alguno de sus discípulos: vayan a preguntar. Y ellos llegaron y le preguntaron: ¿sos vos el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús le dice: vayan y cuéntenle a Juan qué es lo que ustedes ven. Los paralíticos caminan, los ciegos ven, y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y eso es lo que entendió Juan el Bautista. Entonces este de verdad es el Mesías. Nosotros como comunidad cristiana estamos también llamados a ser otros Cristos. El segundo elemento que me parece también providencial por lo que ha sido la visita del Papa Francisco ahora en la Jornada Mundial de la Juventud es el lugar que los jóvenes tienen en nuestras comunidades. Nos decía el Papa cuando nos recibió a algunos de las delegaciones de Argentina y el día que tuvo la misa para obispos, sacerdotes, consagrados, seminaristas, ahí nos decía que teníamos que dedicar tiempo a los jóvenes, darles espacio, saber escucharlos. Y yo me acordaba de algo que había dicho Benedicto XVI en un encuentro con los jóvenes en Brasil, cuando inauguró la conferencia de Aparecida. Él decía: sin los jóvenes el rostro de la Iglesia está como desfigurado, como desfigurado.
Miren, en la Jornada Mundial de la Juventud han sido conmovedores los momentos de encuentros en la fe. De la Argentina fueron, Vicente, ¿cuántos jóvenes? 40.000. 40.000 jóvenes de la iglesia en la Argentina, solamente de nuestro país, 40.000 jóvenes. A veces se escucha esto: a los jóvenes no les importa la iglesia. ¿Podemos decir que si van 40.000 jóvenes a Río de Janeiro, a los jóvenes no les importa la iglesia? Me parece que no. Y esto que digo ahora lo digo con mucho dolor, pero cuando yo escucho que alguien dice a los jóvenes no les importa la iglesia, enseguida me sale y a la iglesia tampoco le importan los jóvenes, porque ese no es un modo de mirar la realidad juvenil. Yo pienso a veces que en la iglesia no tenemos todavía una conciencia acabada de lo que implica tener un lugar para los jóvenes. Y hay comunidades en donde uno ve que hay respuesta de jóvenes y otras donde no. Y a veces dentro de una misma ciudad, dentro de una misma diócesis, dentro de una misma problemática y cultura juvenil. Otro signo entonces de conversión pastoral será el modo en que nosotros tratamos con los jóvenes y el modo en que podemos tener un lugar para ellos. Y en tercer lugar, la empatía que tenemos con la cultura. En el documento de Aparecida, también en el sínodo, pero en el documento de Aparecida hay una insistencia muy grande acerca de lo que es la evangelización de la cultura. Y tenemos que ser conscientes de esto, no evangelizamos lo que no amamos. Entonces, si no tenemos una actitud de empatía, de simpatía, de amor hacia nuestra cultura, difícilmente podamos evangelizar. De esto va a haber otra ponencia que después que va a tomar esto, así que lo dejo simplemente ahí. Una mirada a la iglesia particular para adentrarnos luego en la realidad de la parroquia. En el sínodo ha quedado muy claro esto de que el sujeto de la nueva evangelización es la iglesia particular, porque en ella se manifiesta de manera concreta la iglesia de Cristo. En el Vaticano II ha sido un regalo muy grande para nuestra fe y para la vida pastoral el modo en que se nos ha hablado acerca de la iglesia particular, la diócesis, los diversos carismas, ministerios, estados de vida, recursos, en fin, ahí tienen algunos textos que después ustedes mismos pueden profundizar un poquito más. Quiero pasar, por último, a algunas consideraciones acerca de la parroquia y la misión. La parroquia es la presencia de la iglesia en el territorio concreto que tenemos en nuestros barrios, en nuestras ciudades. Se retomó ahí una expresión de Juan 23, del beato Juan 23, la iglesia, la parroquia como la fuente de la villa. Y si tratamos de pensar qué es lo que en la imaginación de Juan 23 estaba, si podemos imaginar aquellos pueblos pequeños de Italia en que en torno a la plaza principal había una fuente con agua y alrededor la parroquia, el municipio, la policía, y no había en ese tiempo agua corriente. La gente iba a la plaza a buscar el agua. Y teniendo esto que Juan 23 de pequeño observaba, entonces dice: así tiene que ser la parroquia. Estar siempre disponible para saciar la sed. Ser como el centro de la vida de la comunidad. Por eso en el sínodo decimos que sigue siendo el espacio, el lugar de encuentro habitual de vida espiritual. Y se anima a las parroquias a visitar a las familias en esta
en recuperar una dimensión misionera de salir. Tenemos que recuperar, teniendo en cuenta las situaciones, las 4 situaciones de lejanía que les comentaba antes, esta necesidad de realizar un primer anuncio o renovar el primer anuncio, el anuncio del querigma. Podemos recordar el pasaje de los peregrinos que se vuelven para Emaús. Ellos iban hablando cuando este personaje se acerca y les pregunta qué es lo que pasó. Ellos le cuentan, bueno, es que Jesús, que fue un profeta grande, que hizo milagros, murió. Es verdad que algunas mujeres dicen que resucitó, pero a él no lo vemos. Estos 2 discípulos tienen nocionalmente muy clarito el querigma, pero no lo creen. Dicen que Jesús fue un profeta, dicen que esta especie como de amnesia. Bueno, a tantos hermanos nuestros que han visto películas sobre Jesús, pero que Jesús les parece una persona de la historia pasada, a ellos tenemos que volver a anunciarles esta alegría de la fe. Habitualmente el primer anuncio lo hace la familia. Muchas veces veo en los templos mamás con sus niños pequeños que les señalan una imagen de la Virgen y le dicen, mirá, esta es la mamá de Jesús, es también tu mamá, tirale un besito. O que delante de la cruz le dicen, mirá, este es el Hijo de Dios que murió y resucitó por amor a nosotros. Hay un primer anuncio en muchas familias nuestras, pero hay muchas otras que no, en que los niños no reciben este primer anuncio de entrada. Y comenzamos a veces la catequesis como si nada, como si ya fueran cristianos convertidos, cuando en realidad todavía ni siquiera saben quién es Jesús. Por eso es que tenemos que reforzar y proponer de nuevo al corazón de nuestros hermanos este anuncio de Jesucristo. Nos dice el Papa Francisco en su mensaje, lo había leído aquí, que lo tienen en la página 20, dice: la misionariedad no es solo una dimensión programática en la vida cristiana, sino también una dimensión paradigmática que afecta a todos los aspectos de la vida cristiana. Entonces acá Francisco nos habla de una misión programática y otra paradigmática. Y estas 2 cosas son las que tenemos que tener en cuenta en nuestras comunidades, en toda la vida de la Iglesia, pero ahora lo digo de la parroquia. Programática significa que tenemos que hacer misiones para visitar a las familias. Paradigmática significa que todo en la comunidad cristiana tiene que estar en clave misionera. Cuando hicimos un estudio desde la Conferencia Episcopal hace unos años, nos dio, entre otras cosas, este dato que les pongo ahí, que en 5 años, a nivel de todo el país, en algunos será más o en otros menos, el 65% de la población pasa por la parroquia o por algún encuentro con la Iglesia Católica. O porque van a un bautismo, o porque van a un velorio, los 2 momentos más de mayor concurrencia, o en las primeras comuniones, o en las confirmaciones, o por ocasión de alguna otra situación. A este 65%, en que seguramente muchos de ellos están entre el grupo de los alejados, no somos conscientes de lo que estamos ahí teniendo como para poder reforzar o volver a plantear este encuentro con Jesucristo. Y en esto es muy importante saber que es paradigmática esta imagen que nos propone Francisco, también en aquellas cosas que forman parte de la pastoral ordinaria. Yo puedo pensar la celebración del bautismo en una dimensión misionera, o puedo celebrar el bautismo de manera casi intrascendente. A mí me ha tocado
hace unos años ir a un santuario porque un matrimonio amigo mío tuvieron un niño y quisieron bautizarlo en ese lugar y me pidieron que yo les saliera de padrino. Bueno, lo que experimenté en ese bautismo realmente era de terror. Éramos, no sé si cerca de 50 en un patio y se ve que había muchos bautismos y había que hacer la cosa rapidito, ¿no? Bueno, para el agua del bautismo el sacerdote utilizaba un pomito de esos de remedio, ¿vieron? De plástico blanco, enmohecido, ¿no? Y pasaba delante de cada uno diciendo rapidísimo, yo te bautizo en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y dirá 3 chorritos de agua. Cuando fue el momento del crisma, la crismera daba pena, por no decir que asco, y le ponía el crisma en la frente y el movimiento espontáneo de toda mamá era limpiarle eso, ¿no? Cuando en realidad es signo de la unción del Espíritu Santo y de la alegría, uno enseguida sacárselo. ¿El bautismo fue válido? Sí, fue válido, realmente fueron todos hechos hijos de Dios. Ahora, no pudimos percibir la belleza de la celebración. No pudimos percibir el agua que cae y que lava, que limpia, que es fuente de vida. No pudimos percibir la alegría del rostro manifestada en ese crisma en la frente. Muchas veces desperdiciamos momentos tan importantes y profundos para la vida de una familia, como es el nacimiento y el bautismo, y no somos misioneros justamente en estos momentos en que tenemos que ver cómo acercamos a nuestros hermanos. Me acordaba de haber leído hace unos años una experiencia de Paul Claudel, que él decía que su conversión se había manifestado, o él se había dado cuenta a través de una experiencia de belleza en un coro cantando en la Catedral de París. Y yo decía qué lindo y cómo a veces nosotros también, sin duda, evangelizamos a través de la música, ¿no? Y hacemos que la belleza pueda ser un camino de encuentro con el Señor. Los que realizan, lo de la iniciación cristiana, también un momento muy importante en el proceso evangelizador, por eso al principio se los proponía. Avanzamos, Pedro, un par de imágenes y una tentación muy concreta que hoy tenemos, que se señala también en el documento de Aparecida, es esto de ser cristianos sin iglesia y cristianos sin revelación. Cristianos sin iglesia son aquellos que dicen: a mí me gusta ir a rezar el templo cuando está solo, cuando no hay nadie. Un cristiano que reza pero no comparte con la comunidad. O cristiano sin revelación cuando uno dice: yo soy cristiano a mi manera. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, acomodo la fe a lo que a mí me parece, ¿no? Pero no hay un vínculo con una verdad que el Señor nos revela para nuestra alegría. Por eso somos llamados en cada comunidad parroquial, en cada diócesis, a nuevas formas de misión. Podemos pensar, además de la visita a las casas, misión en las plazas, en las esquinas de los barrios, en los trenes, en los distintos ambientes. En la diócesis de Gualeguaychú estamos haciendo una experiencia en algunas escuelas de tomarlas como lugar de misión. La escuela católica, y ver entonces de qué manera proponer el Evangelio y la pertenencia a la Iglesia a través de un espacio educativo. Líneas pastorales para la nueva evangelización, este documento de los años 90, les decía, nos proponía multiplicar la presencia física de la parroquia en nuestros barrios, algo semejante a esto que leíamos de multiplicar los pozos. Por último, algunas palabras de conclusión. Tiene que ver con una constatación del amor de Dios. Nos dice el mensaje final del Sínodo de los Obispos que el mal no tendrá jamás la última palabra.
porque este mundo sigue siendo creación de Dios y objeto de su amor, terreno suyo para volver a sembrar la semilla de la palabra. La misión de la Iglesia no se dirige a un territorio concreto, sino que sale al encuentro de los pliegues más oscuros del corazón humano. Jesús, después de resucitar, se apareció a los discípulos y les dijo: como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Y nosotros recogemos estas mismas palabras del envío de Jesús. Cuando él hablaba con Nicodemo, en los primeros capítulos del Evangelio de San Juan, él le dice: sí, Nicodemo, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en él tenga vida. Y nosotros podemos decir hoy: tanto ama Dios al mundo que nos envía a nosotros, hijos amados suyos, para que todo el que crea en él siga teniendo vida eterna. Dios no ama menos hoy al mundo de lo que lo amó estando Jesús. No ama menos hoy al mundo que cuando envió a San Benito o a San Francisco de Asís. No ama menos hoy al mundo o a la Iglesia que en la mañana de Pentecostés, cuando los apóstoles salieron a dar testimonio de Jesús por todos lados. Ama al mundo de la misma manera. No tiene menos hijos hoy que en aquel momento, nos tiene a nosotros, pobres, pecadores, pero cargados del amor de Dios, llenos del mismo Espíritu Santo que sigue alentando a la Iglesia. Por eso, queridos hermanos y amigos, con María, estrella de la nueva evangelización, recojamos este envío del Señor y seamos discípulos y misioneros suyos. Que Dios los bendiga.